El monje, volumen tercero, primera parte del capítulo 4. Gran refugio, cuán frágil está hecha tu criatura, hombre, cuán insensiblemente traicionado él mismo. En nuestras propias fuerzas, infelizmente seguros, demasiado poco cautelosos ante el poder adverso. Al borde florido del placer nos desviamos ociosamente, dueños aún de nuestro camino de regreso, hasta que las fuertes ráfagas de furiosa pasión se elevan, hasta que la espantosa tempestad mezcle tierra y cielo y veloz, llevados al océano ilimitado. Demasiado tarde lamentamos nuestra tonta confianza. Alrededor de nuestras devotas cabezas golpean las olas, y de nuestra turbada vista las tierras menguantes se retiran. Prior. Durante todo este tiempo, Ambrosio ignoró los espantosos sucesos que estaban ocurriendo tan cerca. La ejecución de sus planes respecto a Antonia tenía acaparados todos sus pensamientos. Hasta ahora se sentía satisfecho por el éxito que estaba teniendo. Antonia había tomado el narcótico, había sido enterrada en la cripta de Santa Clara y la tenía enteramente a su merced. Matilde, muy familiarizada con la naturaleza y efectos de la adormecedora medicina, había calculado que su acción no cesaría hasta la madrugada siguiente. Ambrosio esperaba a esa hora con impaciencia. La conmemoración de Santa Clara le ofrecía una ocasión propicia para consumar su crimen. Estaba seguro de que los frailes y las monjas tomarían parte en la procesión. No había temor de que le interrumpiesen y esperaba que se le excusase de salir personalmente a la cabeza de los monjes. No dudaba que, al encontrarse lejos de toda ayuda, separada del mundo y totalmente en su poder, Antonia accedería a dar cumplimiento a sus deseos. El afecto que ella había manifestado siempre por él le confirmaba en esta convicción. Pero decidió que, si se mostraba obstinada, no tendría en cuenta ninguna consideración que le impidiese gozar de ella. Seguro de no ser descubierto, no temía recurrir al empleo de la fuerza. Y si sentía alguna repugnancia, no se debía a un impulso de vergüenza o compasión, sino a que experimentaba por Antonia el más sincero y ardiente afecto, y deseaba no deber sus favores más que a ella misma. Los monjes abandonaron la abadía a las 12 de la noche. Matilde iba entre los que formaban el coro y dirigía los cánticos. Ambrosio se quedó solo y en absoluta libertad para seguir sus inclinaciones. Convencido de que no quedaba nadie atrás que espiase sus movimientos o turbase sus placeres, se encaminó apresuradamente hacia la parte oeste del convento. Su corazón latía con una esperanza no desprovista de ansiedad. Cruzó el jardín, abrió la cerradura que le daba acceso al cementerio y unos minutos después se hallaba ante la cripta. Aquí se detuvo. Miró a su alrededor con recelo, consciente de que su negocio no era apto para otros ojos que los suyos. Mientras vacilaba, oyó el chillido melancólico del mochuelo. El viento hacía retemblar sonoramente las ventanas del vecino convento, y al llegar a él, le traía las débiles notas del cántico de los coros. Abrió la puerta cautelosamente, temoroso de que lo oyeran. Entró y cerró tras de sí. Guiado por la luz de la lámpara, recorrió los largos pasadizos, cuyas vueltas y revueltas le había enseñado Matilde, y llegó a la bóveda secreta, donde se hallaba dormida su amada. No era fácil, ni mucho menos, descubrir la entrada, pero esto no fue obstáculo para Ambrosio, que durante el funeral de Antonia había tomado nota mentalmente, con todo cuidado para no equivocarse. Encontró la puerta que tenía abierta la cerradura, la abrió y descendió a la mazmorra. Se acercó a la humilde tumba en la que descansaba Antonia,
Se había provisto de una palanca de hierro y una piqueta, pero esta precaución resultó innecesaria. La reja estaba ligeramente levantada hacia arriba. La abrió, colocó la lámpara en el borde y se asomó en silencio a la tumba. Al lado de 3 pútridos cadáveres semidescompuestos dormía la belleza. Un vivo rubor anunció de la inminente reanimación. Se había extendido ya por sus mejillas y envuelta en su mortaja, tendida en su féretro, parecía sonreír a las imágenes de la muerte que la rodeaban. Mientras contemplaba los huesos putrefactos y las repugnantes figuras que quizá fueron en otro tiempo dulces y amables, Ambrosio pensó en Elvira, reducida por él a ese mismo estado, y al surgir en su memoria esta acción horrenda, se sintió invadido por un horror tenebroso. Sin embargo, esto mismo le alentó en su resolución de destruir el honor de Antonia. Mientras contemplaba a su desventurada presa, murmuró el monje. Por ti, belleza fatal, por ti he cometido este homicidio, me he vendido a las torturas eternas. Ahora estás en mi poder. El producto de mi crimen será al menos mío. No esperes que tus súplicas formuladas con melodía sin par, tus luminosos ojos arrasados en lágrimas y tus manos elevadas en gesto de súplica, como cuando imploras en penitencia el perdón de la Virgen. No esperes que tu conmovedora inocencia, tu hermoso pesar, ni todas tus artes deprecatorias te libren de mis abrazos. Antes de que despunte el día, mía habrás de ser, y lo serás. La sacó de la tumba, exánime todavía, se sentó en un banco de piedra y sosteniéndola en brazos, la observó impaciente, deseosos de descubrir algún síntoma de recuperación. Apenas podía dominar sus pasiones lo bastante como para abstenerse de gozar de ella aunque estuviese insensible. Su natural lujuria había aumentado en fogosidad con las dificultades que habían impedido su satisfacción, así como por la prolongada abstinencia de mujer. Ya que desde el momento en que no quiso escuchar las protestas de amor de Matilde, ésta le había rechazado de sus brazos para siempre. No soy una prostituta, Ambrosio, le había dicho cuando, en la plenitud de su lujuria, le pidió sus favores con más vehemencia de lo habitual. Ahora ya no soy más que vuestra amiga, no quiero ser vuestra amante. Dejad, pues, de pedirme que satisfaga vuestros deseos, ya que esto me ofende. Cuando vuestro corazón era mío, yo me sentía dichosa con vuestros abrazos. Esos tiempos han pasado. Mi persona os resulta ahora indiferente. Y no es amor, sino necesidad lo que hace que busquéis mi goce. No puedo acceder a una petición tan humillante para mi orgullo. Súbitamente privado de los placeres cuyo hábito los había vuelto tan necesarios, el monje sintió esta abstinencia de manera rigurosa, naturalmente inclinado a la satisfacción de los sentidos en el pleno vigor de su virilidad y el ardor de su sangre. Había dejado que su temperamento alcanzase tal preponderancia que su lujuria casi rayaba en la locura. De su afecto por Antonia no quedaba ya más que la partícula más grosera. Anhelaba la posesión de su persona, y aun la tenebrosidad de la cripta, el silencio reinante y la resistencia que esperaba de ella parecían conferir un nuevo incentivo a sus fieras y desatadas ansias. Gradualmente sintió como en el pecho que descansaba contra el suyo volvía el calor de la vida. El corazón de Antonia empezaba a latir otra vez. Su sangre circulaba más deprisa y sus labios temblaron. Finalmente abrió los ojos, pero vencida y aturdida por los efectos de la fuerte droga, los volvió a cerrar inmediatamente. Ambrosio la vigilaba con atención, sin que se escapase un solo movimiento. Al comprobar que había vuelto totalmente a la vida,
la estrechó embargado contra su pecho y la besó con fuerza en los labios. Este gesto súbito bastó para disipar los vapores que ofuscaban la razón de Antonia. Se incorporó apresuradamente y miró con ojos extraviados a su alrededor. Las extrañas imágenes que percibió en torno suyo contribuyeron a confundirla más. Se llevó una mano a la cabeza, como para sosegar su imaginación desordenada. Por último, la bajó y recorrió por segunda vez la mazmorra con la mirada. Luego sus ojos se fijaron en el rostro del abad. ¿Dónde estoy?, preguntó de pronto. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Dónde está mi madre? Me pareció haberla visto. Oh, un sueño espantoso me habló. Pero, ¿dónde estoy? Dejadme, no puedo permanecer aquí. Trató de levantarse, pero el monje se lo impidió. Calmaos, hermosa Antonia. No os amenaza ningún peligro. Confiad en mi protección. ¿Por qué me miráis tan seria? ¿No me conocéis? ¿No conocéis a vuestro amigo, a Ambrosio? Ambrosio, mi amigo. Sí, sí recuerdo. Pero, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué me ha traído aquí? ¿Por qué estáis conmigo? Oh, Flora me dijo que tuviese cuidado. Aquí no hay más que tumbas y esqueletos. Este lugar me da miedo. Mi buen Ambrosio, sacadme de aquí, pues me recuerda mi espantoso sueño. Me pareció que estaba muerta y que yacía en mi tumba. Buen Ambrosio, sacadme de aquí. Es que no queréis. Oh, es que no queréis. No me miréis así. Vuestros ojos llameantes me aterran. Perdonadme, padre. Oh, por Dios, perdonadme. ¿Por qué estos terrores, Antonia? Replicó el abad, rodeándola con sus brazos y cubriéndole el pecho de besos que en vano luchaba ella por evitar. ¿Qué teméis de mí, del que tanto os adora? ¿Qué importa dónde estéis? Este sepulcro me parece el jardín del amor, y su lobreguez la protectora noche de misterio que él extiende sobre nuestros goces. Sí, mi dulce muchacha, sí, vuestras venas arderán con el fuego que recorre las mías, y mis transportes se doblarán cuando los compartáis con vos. Mientras hablaba así, repetía sus abrazos y se entregaba a las libertades más indecentes. Ni aun la ignorancia de Antonia podía estar ciega a la desenvoltura de su conducta. Consciente de su peligro, logró zafarse de sus brazos y, siendo la mortaja su único vestido, se la envolvió estrechamente alrededor de su cuerpo. «Quitadme las manos, padre», gritó con su honesta indignación, templada por la alarma ante su situación indefensa. «¿Por qué me habéis traído a este lugar? Su aspecto me hace estremecer de horror. Sacadme de aquí, si tenéis algún sentido de la compasión y la humanidad. Dejadme que regrese a la casa, que no sé cómo he abandonado, pues ni quiero ni debo permanecer aquí un instante más». Aunque el monje se sintió algo indeciso ante el tono en que pronunció estas palabras, no produjo en él otro efecto que el de sorpresa. Le cogió la mano, la obligó a sentarse sobre sus rodillas y, mirándola con ojos lujuriosos, le replicó así: Serenaos, Antonia. De nada vale la resistencia, y no reprimiré más tiempo la pasión que siento por vos. Se os tiene por muerta. La sociedad os ha perdido para siempre. Aquí os poseo solo yo. Estáis absolutamente en mi poder, y ardo en deseos que satisfago ahora mismo, o muero. Pero solo a vos quisiera deber mi felicidad, mi hermosa muchacha, mi adorable Antonia. Dejad que os instruya en goces que aún desconocéis, y os enseñe a sentir en mis brazos placeres que pronto voy a disfrutar yo en los vuestros. Vamos, es pueril este forcejeo.
añadió, viendo que rechazaba sus caricias y luchaba por escapar de sus manos. No contáis con ninguna ayuda cercana, ni el cielo ni la tierra os salvarán de mis brazos. Así que, ¿por qué rechazáis placeres tan dulces y tan sublimes? Nadie nos ve. Nuestros amores pueden ser secretos para todo el mundo. El amor y la ocasión os invitan a que os abandonéis a vuestras pasiones. Ceded a ellas, Antonia mía, ceded a ellas, mi adorable muchacha, rodeadme ardientemente con vuestros brazos, juntad vuestros labios con los míos. Entre todos sus dones, os ha negado la naturaleza el más precioso, la sensibilidad del placer. Oh, imposible. Cada rasgo, gesto y movimiento proclama que estáis hecha para gozar y ser gozada. No partéis de mí esos ojos suplicantes, consultad vuestros propios encantos. Ellos os demostrarán que soy insensible a las súplicas. Puedo renunciar a estos miembros tan blancos, tan suaves, tan delicados, a estos pechos abundantes, redondos, llenos y elásticos, a estos labios repletos de tan inagotable dulzura. Puedo renunciar a estos tesoros y dejarlos para que los goce otro. No, Antonia, jamás, jamás. Os lo juro por este beso. Ya, y este, y este. La pasión del fraile se volvía más ardiente por instantes y el terror de Antonia más intenso. Luchaba por librarse de sus brazos, pero sus esfuerzos eran vanos, y viendo que la conducta de Ambrosio se volvía cada vez más libertina, pidió auxilio gritando con todas sus fuerzas. El aspecto de la cripta, el pálido resplandor de la lámpara, la oscuridad reinante, la visión de la tumba y los restos mortales que sus ojos descubrían en todas partes, eran poco apropiados para que le inspirasen las emociones que agitaban al fraile. Incluso las caricias de éste la aterraban por su furia y no le producían otro sentimiento que el de miedo. Y al contrario, la alarma de ella, su evidente aversión y su incesante resistencia no parecían sino inflamar aún más los deseos del monje y añadir fuerza a su brutalidad. Los alaridos de Antonia no eran oídos. Sin embargo, siguió gritando sin dejar de hacer todos los esfuerzos por escapar, hasta que, extenuada y sin aliento, se desprendió de los brazos del monje y cayó de rodillas, donde apeló una vez más a los ruegos y las súplicas. Este recurso no tuvo más éxito que el anterior. Al contrario, aprovechando la ocasión, el raptor se dejó caer a su lado, la estrechó contra su pecho, casi muerta de terror y demasiado desfallecida para luchar. Sofocó los gritos de Antonia con sus besos, la trató con la rudeza de un bárbaro sin escrúpulos. Siguió tomándose cada vez más libertades y en la violencia de su lujurioso delirio hirió y magulló sus tiernos miembros. Insensible a sus lágrimas y gritos y súplicas, se fue posesionando gradualmente de su persona y no desistió de su presa hasta que hubo consumado su crimen y deshonrado a Antonia. No bien hubo dado cumplimiento a sus designios, se estremeció ante los medios con los que los había llevado a efecto. El mismo exceso de su anterior ansiedad por poseer a Antonia contribuyó ahora a aumentar su repugnancia, y un secreto impulso le hizo comprender cuán ruin e innoble era el crimen que acababa de cometer. Se levantó de un salto de sus brazos. La que hasta ese momento había sido objeto de su adoración, ahora no despertaba en su corazón otro sentimiento que el de aversión y de ira. Se apartó de ella, y si sus ojos se posaban involuntariamente en su figura, era solo para lanzarle miradas de odio. La desdichada se había desmayado antes de la consumación de su deshonra, y solo recobró la vida para darse cuenta de su desventura. Permaneció tendida en el suelo, en muda desesperación. Las lágrimas le resbalaban lentamente por las mejillas.
y su pecho se estremecía con los constantes sollozos. Oprimida de dolor, siguió un rato en este estado de embotamiento. Por último, se levantó con dificultad y dio unos pasos vacilantes hacia la puerta, dispuesta a abandonar la mazmorra. El ruido de sus pasos sacó al monje de su tenebrosa apatía. Se levantó rápidamente de la tumba en la que se había apoyado, mientras sus ojos vagaban por las imágenes de corrupción que les rodeaban. Persiguió a su víctima con brutalidad y no tardó en alcanzarla. La cogió por el brazo y la obligó violentamente a regresar a la mazmorra. ¿A dónde vais? Regresad al instante. Antonia tembló ante la furia de su semblante. ¿Qué más queréis?, dijo ella con timidez. No habéis consumado mi ruina, no me habéis arruinado, arruinado para siempre. ¿No ha quedado saciada vuestra crueldad o aún debo sufrir más? Dejadme ir, dejadme regresar a mi casa y que llore allí mi vergüenza y mi aflicción. Regresar a vuestra casa, Repitió el monje con un gesto de burla y de desprecio. Luego, con los ojos llameantes de pasión, exclamó: pues que me vais a denunciar ante el mundo, me vais a acusar de hipócrita, violador, traidor, monstruo de crueldad, lujuroso, ingrato. No, no, no. Sé muy bien el peso de mis delitos. Vuestras quejas serían demasiado justas y mis crímenes demasiado evidentes. No saldréis de aquí para decir a Madrid que soy un villano, que mi conciencia está cargada de pecados y que no puedo esperar el perdón del cielo. Desdichada muchacha, tendréis que quedaros aquí conmigo, aquí, entre estas tumbas desoladas, estas imágenes de la muerte, estos cadáveres corrompidos y nauseabundos. Aquí os quedaréis a presenciar mis sufrimientos, a presenciar lo que es morir en los horrores de la desesperación y exhalar el último gemido entre blasfemias y maldiciones. ¿Y quién soy yo para agradecer esto? ¿Qué me sedujo para cometer estos crímenes cuyo solo recuerdo me hace estremecer? Bruja fatal, no ha sido vuestra belleza, no habéis hundido mi alma en la infamia, no me habéis convertido en un hipócrita perjuro, un violador, un asesino. Es más, en este momento, ¿no me hace esa mirada angélica desesperar de alcanzar el perdón de Dios? Oh, cuando esté ante el trono de su justicia, esa mirada bastará para condenarme. Lo diréis a mi juez que erais feliz hasta que yo os vi, que erais inocente hasta que yo os manché. Iréis con esos ojos llenos de lágrimas, esas mejillas pálidas y demacradas, esas manos alzadas en un gesto de súplica, como cuando me pedisteis esa compasión que yo no os he dado. Entonces se presentará el espectro de vuestra madre y me arrojará a los infiernos, a las llamas, a las furias, a los tormentos eternos. Y seréis vos quien me acusará, seréis vos la causa de mi eterna agonía. Vos, desdichada muchacha, vos. Y mientras tronaba de esta manera, agarró a Antonia violentamente por el brazo y pateó el suelo con furia delirante. Creyendo que había perdido el juicio, Antonia cayó de rodillas, aterrada. Alzó las manos y su voz desfalleció antes de poder exclamar: «¡Piedad! ¡Piedad!» con gran esfuerzo. Silencio. Exclamó el fraile enloquecido, arrojándola al suelo. La dejó y se puso a pasear por la mazmorra con aire enajenado y salvaje. Sus ojos giraban extraviados. Antonia temblaba cada vez que su mirada se encontraba con ellos. Parecía meditar algo horrible, y Antonia perdió toda esperanza de escapar con vida del sepulcro. Aunque al concebir tal idea cometía con él una injusticia. En medio del horror y la repugnancia de que era presa, aún sentía alguna piedad por su víctima. Una vez pasada la tormenta de pasión, habría dado el mundo entero por
poderle devolver la inocencia que su lujuria desbocada le había arrebatado. No quedaba en su pecho ninguno de aquellos deseos que le instaban al crimen. Las riquezas de la India no le habrían tentado a probar el goce de su persona una segunda vez. Su naturaleza parecía rebelarse ante el mero pensamiento, y con qué gusto habría borrado de su memoria la escena que acababa de tener lugar. A medida que su rabia tenebrosa disminuía, aumentaba su compasión por Antonia. Se detuvo y quiso decirle unas palabras de alivio, pero no supo de dónde sacarlas, y se quedó mirándola con lúgubre extravío. Su situación parecía tan desesperada, tan infortunada, que no había fuerza humana que pudiera consolarla. ¿Qué podía hacer por ella? Ahora había perdido la paz del espíritu y su honor estaba irreparablemente arruinado. Había sido apartada para siempre de la sociedad y no se atrevía a devolverla. Comprendía que si aparecía en el mundo otra vez se descubriría su culpa y su castigo sería inevitable. Para el que está cargado de crímenes, la muerte se halla doblemente armada de terrores. Sin embargo, aunque devolviese a Antonia a la luz y afrontase la posibilidad de que le traicionase, qué miserable perspectiva se le presentaría. No podría vivir ya de manera honorable. Estaría marcada por la infamia y condenada al dolor y la soledad para el resto de su existencia. ¿Cuál era la alternativa? Una solución mucho más terrible para Antonia, pero que al menos garantizaría la seguridad del monje. Decidió dejar que el mundo siguiese convencido de su muerte y tenerla cautiva en aquella tenebrosa prisión. Allí se proponía visitarla todas las noches, llevarle alimento, confesarle su penitencia y mezclar sus lágrimas con las de ella. El abad se daba cuenta de que esta resolución era injusta y cruel, pero era el único medio de evitar que Antonia publicase su culpa y su propia infamia. Si la liberaba no podría confiar en su silencio. La ofensa que le había infligido era demasiado grande para esperar su perdón. Además, su reaparición despertaría la natural curiosidad, y la violencia de su aflicción le impediría ocultar la causa. Así que decidió que Antonia siguiese prisionera en la mazmorra. Se acercó a ella con la confusión pintada en su semblante. La levantó del suelo. Tembló la mano de él al cogérsela Antonia, y Ambrosio la soltó como si hubiese tocado una serpiente. Su naturaleza parecía retroceder ante el mero contacto. Se sentía a la vez rechazado y atraído hacia ella, aunque no podía explicarse ninguno de estos dos sentimientos. Había algo en la expresión de Antonia que le traspasaba de horror. Y aunque su entendimiento la ignoraba, todavía su conciencia le señalaba toda la dimensión de su crimen. Con palabras atropelladas, aunque en el tono más suave de que fue capaz, y con voz apenas audible, mientras mantenía los ojos apartados, trató de consolarla de una desaventura que era ya irreparable. Se declaró sinceramente arrepentido y dijo que con gusto derramaría una gota de su sangre por cada lágrima que su barbarie le había arrancado a ella. Desdichada y sin esperanza, Antonia le escuchó con mucho dolor, pero cuando él le anunció su decisión de tenerla encerrada en el sepulcro, condenarla a un espantoso destino ante el cual la muerte parecía preferible, despertó de su insensibilidad el pensamiento de arrastrar una vida miserable en una celda repugnante, ignorada de todo ser humano, salvo de aquel que la había violado, rodeada de cadáveres putrefactos, respirando el aire pestilente de la corrupción, y de no ver más la luz ni beber la brisa pura de los cielos, fue más terrible de lo que ella podía soportar. Superó incluso el horror que sentía por el fraile. Nuevamente cayó de rodillas, suplicó su compasión en los términos más patéticos e insistentes. Prometió, si le devolvía la libertad,
ocultar sus agravios al mundo, explicar su reaparición de la manera que él juzgase más oportuna, y a fin de evitar que recayese sobre él la menor sospecha, se ofreció a abandonar Madrid inmediatamente. Sus súplicas fueron tan insistentes que causaron honda impresión en el monje. Consideró éste que, puesto que su persona no excitaba ya sus deseos, no tenía interés en mantenerla oculta como había sido su primera intención, que eso añadía nuevos agravios a los que ya había sufrido, y que si era fiel a sus promesas, estaría él seguro, tanto si la dejaba encerrada o en libertad. Por otro lado, le daba miedo que en su aflicción Antonia rompiese su promesa impensadamente, o que su excesiva simplicidad e ignorancia de la astucia diese pie a que alguien más certero y solapado sorprendiese su secreto. Sin embargo, pese a lo fundadas que eran estas aprensiones, la compasión y un sincero deseo de reparar su crimen lo más posible le inclinaban a acceder a los ruegos de la suplicante. La dificultad de hacer plausible el inesperado retorno de Antonia a la vida tras su supuesta muerte y público enterramiento era el único punto que le tenía indeciso. Aún estaba meditando sobre los medios de eliminar tal obstáculo cuando oyó un ruido de pasos que se acercaban con precipitación. Se abrió la puerta de la cripta y entró corriendo Matilde, manifiestamente confundida y aterrada. Al ver entrar a una persona desconocida, Antonia profirió un grito de alegría, pero su esperanza de recibir auxilio de su parte se disipó enseguida. El supuesto novicio, sin manifestar la menor sorpresa al encontrar a una mujer a solas con el monje en tan extraño lugar y ahora tan tardía. ¿Qué podemos hacer, Ambrosio? Estamos perdidos, a menos que encuentren algún medio de dispersar a los amotinados. Ambrosio, el convento de Santa Clara está en llamas. La priora ha caído víctima de la furia de la turba. La abadía amenaza correr la misma suerte. Alarmados ante la ira del populacho, los monjes os buscan por todas partes. Creen que vuestra sola autoridad bastará para calmar esos desmanes. Nadie sabe qué ha sido de vos, y vuestra ausencia ha creado universal asombro y desesperación. Yo he aprovechado la confusión para venir corriendo a advertiros del peligro. Enseguida lo remediaremos. Regresaré inmediatamente a mi celda. Cualquier excusa justificará mi ausencia. Imposible. El sepulcro está lleno de arqueros. Lorenzo de Medina está registrando las criptas y recorre todos los pasadizos con varios oficiales de la Inquisición. Os cortarán la huida. Os preguntarán los motivos por los que os encontráis a estas horas en el sepulcro. Descubrirán a Antonia y estaréis perdido para siempre. Lorenzo de Medina, oficiales de la Inquisición, ¿qué les trae a este lugar? Me buscan. Entonces soy un sospechoso. Oh, hablad, Matilde, contestadme por piedad. Hasta ahora no sospechan nada de vos, pero me temo que no tardarán. Vuestra única posibilidad de escapar está en lo improbable de que exploren esta mazmorra. La puerta está hábilmente disimulada. Tal vez no reparen en ella y podamos permanecer ocultos hasta que se marchen. Pero, Antonia, si se acercan los inquisidores y oyen sus gritos. Yo eliminaré ese riesgo, interrumpió Matilde. Diciendo esto, sacó un puñal y se abalanzó sobre su presa. ¡Deteneos, deteneos! Exclamó Ambrosio, cogiéndole la mano y quitándole el arma que ya tenía en alto. ¿Qué vayas a hacer? Mujer cruel, ya ha sufrido demasiado la desdichada gracias a vuestros consejos perniciosos. Ojalá no les hubiera escuchado jamás. Ojalá no hubiese visto nunca vuestro rostro. Matilde le lanzó una mirada de desprecio. Absurdo, exclamó con un gesto de pasión y de soberbia que atemorizó al monje. Después de despojarla de cuanto la hacía valiosa, ¿teméis privarla de una vida miserable? Pero está bien, dejadla vivir,
y os convenceréis de vuestra locura. Os dejo a vuestro propio destino. Renuncio a vuestra alianza. Quien tiembla ante la idea de cometer un crimen tan insignificante no merece mi protección. Escuchad, escuchad, Ambrosio. ¿No oís a los arqueros? Ya vienen. Vuestra ruina es inevitable. En ese momento el abad oyó el rumor de unas voces distantes. Corrió a cerrar la puerta, de cuyo secreto dependía su seguridad, la cual había olvidado Matilde cerrar. Antes de que pudiera llegar, vio correr a Antonia delante de él y huir hacia donde sonaban las voces con la rapidez de una flecha. Había estado escuchando atentamente a Matilde. Oyó mencionar el nombre de Lorenzo y decidió arriesgarlo todo para ponerse bajo su protección. La puerta estaba abierta. Los rumores de voces la convencieron de que los arqueros no se hallaban demasiado lejos. Hizo acopio de las pocas fuerzas que le quedaban y echó a correr. Antes de que el monje se diese cuenta de sus intenciones y se dirigió rápidamente hacia aquel lugar. Tan pronto como se recobró de su primera sorpresa, el abad salió tras ella. En vano redobló Antonia su velocidad y forzó al máximo sus nervios. Su enemigo ganaba terreno por momentos y sintió el calor de su aliento en su cuello. El monje la alcanzó, alargó la mano, la agarró por los bucles agitados de su pelo y trató de arrastrarla de nuevo hacia la mazmorra. Antonia se resistió con todas sus fuerzas. Se abrazó a una columna que sostenía el techo y gritó pidiendo socorro. En vano la amenazó el monje si no callaba. ¡Socorro! Siguió gritando. ¡Socorro! ¡Socorro, por amor de Dios! Espoleados por estos gritos, el ruido de pasos parecía acercarse más aprisa. El abad esperaba a cada instante ver llegar a los inquisidores. Antonia aún resistía e en consecuencia la redujo al silencio con los medios más horribles e inhumanos. Todavía empuñaba la daga de Matilde. Sin permitirse un segundo de reflexión, la levantó y la hundió 2 veces en el pecho de Antonia. Ella profirió un alarido y se derrumbó en el suelo. El monje trató de llevársela, pero aún se abrazaba firmemente en la columna. En ese instante las paredes se iluminaron con la luz de las antorchas que se acercaban. Temeroso de que le descubriesen, Ambrosio se vio obligado a abandonar a su víctima y huyó a toda prisa hacia la mazmorra donde había dejado a Matilde. No pasó inadvertido. Don Ramírez, que iba a la cabeza, descubrió a una mujer ensangrentada en el suelo y vio huir a un hombre del lugar, cuya confusión le delataba como el homicida. Inmediatamente persiguió al fugitivo con algunos arqueros, mientras los demás se quedaban con Lorenzo para auxiliar a la malherida desconocida. La levantaron y la sostuvieron en brazos. Se había desmayado por el exceso de dolor, pero pronto dio signos de recobrar los sentidos. Abrió los ojos y al alzar la cabeza, los rubios cabellos que ocultaban su semblante cayeron hacia atrás. Dios Todopoderoso, es Antonia. Tal fue la exclamación de Lorenzo mientras la arrancaba de los brazos de los asistentes y la abrazaba con los suyos. Aunque guiado con mano insegura, el puñal había respondido demasiado bien a los propósitos de su dueño. Las heridas eran mortales y Antonia se daba cuenta de que no tenía salvación. Sin embargo, los pocos instantes que le quedaban fueron instantes de felicidad. La angustia que reflejaba el semblante de Lorenzo, la frenética pasión de sus lamentos y la ansiosa preocupación por sus heridas la convencieron más allá de toda duda de que eran de ella sus afectos. No quiso que la sacaran de la cripta, temerosa de que el movimiento acelerase su muerte. No quería perder estos instantes en que recibía de Lorenzo pruebas de su amor, a las que ella correspondía. Le dijo que, de no haber sido violada, habría sentido morir ahora.
pero que privada de su honor y manchada por la vergüenza, la muerte era una bendición. No podía haber sido su esposa, y privada de esta esperanza, se resignaba a bajar a la sepultura sin un suspiro de pesar. Le pidió que tuviese valor, le alentó para que no se abandonase a un dolor inútil, y le confesó que lamentaba no tener en este mundo más que a él, aunque cada dulce acento más que aliviar aumentaba el dolor de Lorenzo. Ella siguió hablando de este modo hasta el momento de su disolución. Su voz desfalleció, se hizo apenas audible, una densa nube emboronó su vista, su corazón se volvió lento e irregular, y cada instante pareció anunciar el desenlace. Yacía con la cabeza apoyada en el pecho de Lorenzo, y sus labios aún murmuraban palabras de consuelo. La interrumpió el tañido lejano de la campana del convento, que dio la hora. Súbitamente los ojos de Antonia parpadearon con vivacidad. Su cuerpo pareció dotado de una nueva fuerza y animación. Se enderezó de los brazos de su enamorado. Las 3. Madre, voy a ti. Juntó las manos y cayó sin vida en el suelo. Lorenzo, presa de indecible agonía, se arrojó junto a ella. Se mesó los cabellos, se golpeó el pecho y se negó a separarse del cadáver. Finalmente, sin fuerzas ya, consintió en que la sacasen de la cripta, siendo trasladado al palacio de Medina escasamente más vivo que la desventurada Antonia. Entretanto, aunque perseguido de cerca, Ambrosio había logrado llegar a la tumba. La puerta estaba ya cerrada cuando don Ramírez llegó, y transcurrió mucho tiempo antes de descubrir el refugio del fugitivo. Pero nada se resiste a la perseverancia. Aunque hábilmente oculta, la puerta no escapó a la inspección de los arqueros. La abrieron a la fuerza y entraron, y con gran espanto de Ambrosio y su compañera. La confusión del monje, su intento de esconderse, su rápida huida y la sangre que manchaba sus ropas no dejaban lugar a dudas de que era el asesino de Antonia. Pero cuando le identificaron como el inmaculado Ambrosio, el hombre santo, el ídolo de Madrid, los perseguidores se quedaron estupefactos y apenas podían convencerse de que no era una aparición lo que tenían ante sí. El abad no se esforzó en justificarse, sino que mantuvo un obstinado silencio. Lo detuvieron y lo maniataron. Tomaron la misma precaución respecto a Matilde. Al quitarle la capucha, la profusión y belleza de sus cabellos delataron sus sexos. Y este accidente produjo un nuevo asombro. Encontraron también la daga en la tumba donde el monje la había arrojado, y tras registrar completamente la mazmorra, los culpables fueron conducidos a las prisiones de la Inquisición. Don Ramírez tuvo cuidado de que el populacho permaneciese ignorante de los crímenes e identidad de los cautivos. Temía que se repitiese el amotinamiento que había seguido a la detención de la priora de Santa Clara. Se limitó a comunicar a los capuchinos el delito de su superior. Para evitar la vergüenza de una confesión pública y temiendo la furia popular, de la que ya habían salvado la abadía con muchas dificultades, los monjes permitieron de buen grado que los inquisidores registrasen el edificio sin ruido. No efectuaron ningún nuevo descubrimiento. Recogieron los efectos encontrados en las celdas del abad y de Matilde y los llevaron a la Inquisición para ser presentados como pruebas. Todo lo demás quedó como estaba, y el orden y la tranquilidad quedaron restablecidos una vez más en Madrid. El convento de Santa Clara había quedado completamente en ruinas tras el saqueo de la chusma y el incendio. No quedaban en pie más que las paredes maestras, cuyo espesor y solidez las habían salvado de las llamas. Las monjas que habían pertenecido a él se vieron obligadas a dispersarse en otras comunidades.
pero el prejuicio contra ellas era muy fuerte y las superioras no se mostraban muy dispuestas a acogerlas. Sin embargo, dado que la mayoría estaban emparentadas con familias muy distinguidas por su cuna y riqueza, varios conventos se vieron obligados a recibirlas, aunque con desagrado. Tal prejuicio era extremadamente falso e injustificado. Tras minuciosa investigación, se mostró que toda la comunidad estaba convencida de la muerte de Inés, salvo de las 4 monjas a las que Santa Úrsula había denunciado. Estas habían caído víctimas de la furia popular, así como otras perfectamente inocentes e ignorantes de todo el asunto. Cegada por el resentimiento, la turba se había enseñado con toda monja que había caído en sus manos. Las que escaparon debieron su vida enteramente a la prudencia y moderación del duque de Medina. Se daban cuenta de ello y sentían por este noble un cabal sentido de gratitud. Virginia no fue la más parca en el agradecimiento. Deseó igualmente dar las gracias por sus atenciones y por los buenos cuidados del tío de Lorenzo, cosa que consiguió fácilmente. El duque contempló su belleza con maravilla y admiración, y mientras sus ojos se sintieron encantados con su forma, la dulzura de sus modales y el tierno interés por la monja doliente predispusieron su corazón en su favor. Virginia tenía suficiente sensibilidad para darse cuenta de esto y redobló sus atenciones en ella. Cuando la dejó en las puertas del palacio de su padre, el duque pidió permiso para preguntar de cuando en cuando por su salud. Le fue concedido gustosamente. Virginia le aseguró que el marqués de Villafranca estaría orgulloso en darle las gracias personalmente por la protección que había dispensado a su hija. Se separaron, él encantado con la belleza y dulzura de Virginia, y ella muy complacida con él, y más con su sobrino. Al entrar en el palacio, el primer cuidado de Virginia fue llamar al médico de la familia y atender a la desconocida. Su madre se apresuró a colaborar en tan caritativo trabajo. Alarmado por el tumulto y temblando por la seguridad de su única hija, el marqués había corrido al convento de Santa Clara y aún la andaba buscando, de modo que se enviaron ahora mensajes a todas partes para informarle de que la encontraría a salvo en su casa y que debía regresar allí inmediatamente. Su ausencia dio a Virginia libertad para dedicar toda su atención a su paciente, y aunque se hallaba muy trastornada por los sucesos de la noche, nada pudo persuadirla para que abandonase su puesto junto a la cama de la desventurada desconocida. Dada su debilidad por el sufrimiento y las privaciones, ésta tardó bastante a recobrar los sentidos. Le costó mucho trabajo tragar las medicinas que le prescribieron, pero, salvado este obstáculo, venció fácilmente en su enfermedad, que resultó no ser otra cosa que debilitamiento. Las atenciones que recibió, los alimentos saludables que le administraron, de los que tanto tiempo había estado privada, y su alegría por haber recobrado la libertad, la sociedad y, como ella se atrevía a esperar, el amor, contribuyeron al rápido restablecimiento. Desde el primer momento, su melancólica situación, sus sufrimientos casi sin paralelo, se habían ganado los afectos de su amable anfitriona. Virginia sentía por ella el más vivo interés, pero cómo se alegró cuando su invitada se recobró lo suficiente como para relatarle su historia y reconoció en la monja cautiva a la hermana de Lorenzo. Esta víctima de la crueldad monástica efectivamente no era otra que la desventurada Inés. Durante el tiempo que estuvo viviendo en el convento, Virginia la había llegado a conocer bastante bien, pero su cuerpo extenuado, su semblante consumido por la aflicción, la convicción general de que había muerto y su cabello largo y desgreñado que le ocultaba la cara y el pecho desordenadamente, no le había
permitido reconocerla al principio. La priora había intentado por todos los medios que Virginia profesase, pues no habría sido pequeño su triunfo de haberse ganado a la heredera de Villafranca. Su fingida bondad e incesante atención habían llegado a ser tan eficaces que su joven pariente había comenzado a pensar seriamente en complacer sus deseos. Más familiarizada en el aburrimiento y sin sabores de la vida monástica, Inés había adivinado las intenciones de la superiora. Tembló por la inocente joven y se esforzó en hacerle comprender su error. Pintó con sus verdaderos colores los numerosos inconvenientes de la vida conventual, la continua sujeción, los celos ruines, las intrigas mezquinas, la servil obsequiosidad y grosera adulación que la superiora esperaba recibir. Luego pidió a Virginia que pensase en el brillante porvenir que se ofrecía ante ella, idolatrada por sus padres, admirada por todo Madrid, dotada por naturaleza y educación de todas las perfecciones corporales e intelectuales, podía soñar con la posición más afortunada. Sus riquezas le proporcionaban los medios de ejercer plenamente su caridad y benevolencia, virtudes tan caras en ella, y su permanencia en el siglo le permitiría descubrir objetos merecedores de su protección, cosa que no podría ser recluida en un convento.